maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, referencia del periodismo de investigación. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Parte fundamental, miembro importante de esta familia sin censura y a quien le mandamos un abrazo. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, lunes, fíjate, te estaba escuchando a ti, a Toño, con este caso de esta niña en Querétaro, en un país de violadores. Esto es una tragedia, verdaderamente. Por eso hay conmoción cada que se conoce, pero debían de conocerse más a menudo, Vicente, estos casos. Sabes que en este país, cada año, aunque no se reporten, hay estudios muy serios, evidencias también muy serias de que cada año en este país se violan por lo menos a 5.5 millones de niñas. Eso es una desgracia, una tragedia, pero además acciones como la del gobernador de Querétaro, acciones como la del eh, fiscal general del estado de Querétaro, propician la impunidad y por lo tanto que haya más casos de violación de este tipo, ¿no? Eh, ¿Por qué se criminalizan, independientemente de que sea ilegal el aborto en Querétaro, un estado abiertamente conservador? ¿Por qué se siguen criminalizando? Porque mucha gente de poder, de la iglesia, de los poderes fácticos, funcionarios, pues son parte de las redes de trata de personas en este país, pero trata de personas con miras a la prostitución, y en ese proceso entra el delito de abuso sexual agravado, violación como la conocemos comúnmente nosotros. Así que, fíjate, eso es lo gravísimo. En este país, cada, cada minuto se violan mujeres y menores de edad. 5.500.000 por año, niñas, Vicente, aparte de las mujeres adultas. Eso es una brutalidad. Así que lo que hacen personajes como Curi, el gobernador de Querétaro, y su fiscal general, lo que hacen es eso, propiciar cadenas de impunidad, propiciar en redes de esto de impunidad. ¿Por qué? Pues nadie les va a hacer nada. No importa que sea una comunidad pequeña, no importa que sea una ciudad, no importa donde sea, hay impunidad. Y lo que te dice un tipejo como es eso, es que hay impunidad y que tú puedes hacer lo que quieras. Es una niña que además, mira, no solo es grave que la prensa se criminalice y digan que la van a acusar por aborto, y lo aclara el gobernador, no está acusada de aborto. En este país, en este estado no se juzga nadie por aborto, está peor todavía. La van a acusar de asesinato, cuando había ya dictámenes previos de que fue un aborto casual, ¿sí? Que fue un accidente esto. Entonces, eso es gravísimo, y te estaba oyendo con Ricardo Sevilla muy indignado, y tiene razón, Vicente, porque son zonas que además sirven de refugio a la gente de poder en el estado de Querétaro. Pero yo te decía, eso pasa en este país muy a menudo. Yo recuerdo un informe de Aldeas Infantiles, que es una organización no gubernamental, en el que dio a conocer que 6 de cada 10 agresiones en contra de menores de edad, ¿sí?, son cometidos en su propio hogar. Y fue un familiar que ahora va a recibir medio, si no lo va a recibir, pero a eso la quieren condenar, pagarle $500,000 de pesos. O sea, hay en realidad en este país ya estudios muy serios, hay evidencias de que incluso no solo el Ministerio Público no te recibe, lo que explicaba el licenciado Gutiérrez Pliego, no te recibe, sino que te obliga a desistirse de una denuncia, pero también en muchos casos, la mayoría no se denuncian por eso, por la impunidad, por el temor de las víctimas para denunciar las agresiones de las que son víctimas, por la corrupción que predomina en el Ministerio Público y en el sistema de justicia. Así que los niños y las niñas de este país sufren abuso sexual
que redunda o termina en violación de parte de sus propios familiares. Eso lo sabe el fiscal general de Querétaro, pero no les importa, Vicente. Lo sabe todo el mundo. Una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños son víctimas de violación antes de cumplir la mayoría de edad, y todo en la casa, Vicente, además de los que se perpetran fuera. Así que este caso es una tragedia, no solo porque son cínicos, no, pues si no la estamos acusando de aborto, la estamos, pero te dice prácticamente sin esas palabras, la estamos acusando de asesinar. Y eso es una tragedia, debía ser en este país una tragedia. Fíjate, hay países como que de pronto uno pensaría que son más atrasados o que son más conservadores, discúlpame, dije de mala palabra, más conservadores. En Colombia, por lo menos desde hace casi 2 años, a los niños menores de 15 años se les protege. Si hay violación abierta, las niñas pueden someterse a un producto de aborto inducido por médicos. Las van a cuidar los médicos. Así que no vivimos en un país tan adelantado como parece, tan abierto como parece, Vicente. Tenemos casos como el de esta niña, que son una tragedia porque nos muestran lo que es el conservadurismo de este país, Vicente. Así es, mi querido Paco. Déjame saludar también al hermano Jaime Hernández, también periodista de larga trayectoria, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, autor y fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y también parte importante de este espacio libre como el viento, sin censura. Querido Jaime, pues arrancamos con un tema complicadísimo, doloroso, y bueno, te das cuenta que hay mucho por hacer en nuestro país cuando opinan en los chats también. Y estamos seguros que la violaron. A ver, una niña de 14 años que tiene un bebé tuvo que ser violada. O sea, es que, ¿qué tal si Vicente, ella estaba de acuerdo, ¿no? Dime, Paco. Vicente, déjame decirte una cosa. Mira, fíjate, estas personas cuestionan, Jaime, un abrazote, sé que estás enfermo como andamos enfermos de producto de la vacunación, se preguntan si estamos seguros que la violaron. ¿Recuerdas aquel juez del Estado de México que liberó a un agresor sexual de una niña de 4 años porque la niña no pudo decir la hora en la que fue atacada? Fue reciente, hace unos meses. Pues mira, estas personas que cuestionan eso, justamente por eso pasa en este país. Estamos seguros, es una niña. Si no eres mayor de edad, no das consentimiento para un acto sexual. Así de sencillo. Pero esto me recordó aquel caso del Estado de México, Vicente, preguntándote, ¿estamos seguros? Aquella niña no pudo decir la hora, 4 años de edad, no pudo decir la hora en la que fue violada, y por lo tanto el agresor salió en libertad. Discúlpame, Vicente, que te haya interrumpido. Jaime, un abrazote. Así que eso nos pasa en este país, Vicente. No, qué bueno que lo mencionas, Paco, para saludar al querido Jaime Hernández. Querido Jaime, ¿cómo andas? ¿Ya mejorcito? Ya mejorcito con, ay no, es que eso de ponerse la vacuna contra el COVID y la influenza al mismo tiempo trae sus, la verdad que te maltratan, pero vale la pena porque siempre es mejor estar protegido. Espero que ustedes ya estén mejorcito, mi querido Vicente, te veo medio como que anduviste en la Fíjate que rumba. es la iluminación y están acostumbrados a verme con lentes, perdón. Más el ajetreo de un fin de semana. Ya te contaré los detalles, Jaime, por favor, por favor. Gracias, hermano, por exhibirme. Bueno, no sé, Oye, dime. bueno, si así me ves a mí, ¿cómo andarán César Gutiérrez Priego, Manuel Pedrero y Amir Ibrahim? Después te cuento, después te cuento. Mira, lo importante en esta vida es estar bien y ser felices. Bueno, regresando al punto que nos traías, y yo recomendaría a toda la gente, si es posible, que vuelvan a ver la cápsula de César Gutiérrez, porque ilustra de pe a pa todos los ángulos, todos los vericuetos de este caso. Y como tú bien dices y como también el maestro Paco recuerda, desafortunadamente en México todavía nos encontramos
con estos rincones donde la justicia y la política se mezclan con un montón de cosas, con prejuicios, con fanáticos de movimientos como Viva Cristo Rey, donde realmente, o simple y sencillamente el oportunismo político de unos gobernadores, en este caso el de Querétaro, que no tiene vergüenza de verdad. Cómo, y yo estaba escuchando a César hace unos momentos y yo me dejó igual de escandalizado. ¿Cómo es posible no horrorizarse ante este abuso de poder de un gobernador contra una niña de 14 años? Es que de verdad, esto ya no debería de poder ocurrir en nuestro país. Ya no. Tenemos una mujer como presidenta. Tenemos en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores mayor presencia de mujeres. Tenemos médicas, tenemos abogadas, tenemos arquitectas, tenemos mujeres que han luchado y han bregado. Tenemos mujeres como Andrea Chávez. Uno escucha a Andrea Chávez, que es miembro de esta nueva generación de políticos, y dice, bendito Dios que a mí, que ya soy un anciano venerable, ver a una política como Andrea Chávez hablar como es un agente del cambio, es una mujer auténtica, escuchar a Julieta Ramírez. Y en ese país donde las mujeres ya pisan, ya avanzan con paso firme, ¿cómo es posible que tengamos o nos encontremos con este tipo de situaciones? Lo más, pero además esto te da la medida de hasta qué punto México durante décadas permitió que la justicia quedara atrapada en manos de criminales, de gángsters, pues sí, de criminales de cuello blanco o del narco o del huachicol o de intereses políticos, como es este el caso, ¿no? De ahí, una vez más se vuelve a demostrar, querido Vicente, querido Paco, la idoneidad de tener un sistema de justicia en donde los jueces sean electos por el propio pueblo. Yo creo que en junio próximo, porque yo estoy seguro de que vamos a avanzar en esa dirección, vamos por primera vez a convertirnos en el primer país en el primer país en el mundo, y va a ser todo un orgullo, en donde los jueces son electos por el pueblo, para evitar que este tipo de atropellos, este tipo de horrores vuelvan a ocurrir. ¿Cómo ves, Paco? Los panistas andan pidiendo apoyo extranjero para que nos apoyen, nos ayuden contra el narcoterrorismo, ya destapados abiertamente como intervencionistas. Y bueno, a eso súmale también que la ministra Norma Piña, la ministra presidenta, en sus ganas de, no sé, de politizar todo, completamente todo, ya hasta la mentira abierta, por estas manifestaciones en torno al evento de la Fórmula 1 que no eran las cosas como las plantearon. Y bueno, hay mucho que, ahí te lo dejo sobre la mesa, hay mucho que comentar. Vicente, sí, pero bastante, fíjate. Pero, decir, empecemos por la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ya no tienen para dónde hacerse, así que están recurriendo a todo, a todo. Mira, vio ese encapsulamiento que se hizo a los empleados del Poder Judicial, jueces y magistrados, pero no vio la represión brutal en Querétaro contra indígenas. No ha visto, no se ha pronunciado, ya están abiertos haciendo política, no se ha pronunciado contra el caso de esta niña de 14 años de edad. Es decir, la verdad es que están desesperados. Habíamos platicado la semana pasada y yo te dije, para mí, el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera dado luz verde para que el INE siga adelante con el proceso para la elección del próximo junio, para mí es un golpe ya definitivo, brutal, porque sigue su curso ya la elección de jueces, magistrados y ministros. Así que están desesperados. Mira, yo digo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió ya en la sucursal de Santo Domingo en este país. Vara son allá los títulos, ¿no? De lo que quieras. Bueno, pues acá no son títulos,
pero son los amparos para todo, para todo. No sé cuántos amparos han dado por esto, pero yo decía la semana pasada, es una chunga. No, ya se convirtió en una sucursal de Santo Domingo, ahí cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Están firmando, es más, casi estoy convencido, por lo que hemos leído todos los días, lo que hablan ellos, lo que han dicho en sus mañaneras también, de que ya tienen el machote de los amparos y le están firmando a quien sea, amparando a quien sea. Es decir, ya la verdad es que ese Poder Judicial es una risa, es una barbaridad. Para mí ya se convirtió, mira, Norma Lucía Piña Hernández va a tener el honor infame de pasar a la historia por haber hecho un zoco o un mercado público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los 7 ministros con los que conforman la mafia de los 8 van a pasar como infames en la historia de este país. No se trata solo de que Norma Lucía Piña Hernández pueda hacer lo que quiera porque es la presidenta de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura Federal, que sea la presidenta de la Suprema Corte y que sea la jefa máxima de todo el Poder Judicial, sino que alguno de esos otros 7 ministros que son sus cómplices abiertamente ya debió haberle dicho, oye, ya está exagerando esto, ya te pasaste de la raya, la verdad es que ya hay que pararle, están haciendo un espectáculo, un ridículo. Claro, yo lo sostengo porque hay toda la evidencia de que sí intentan desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con otros eventos que hay. Yo insisto que la DEA sigue manejando la violencia en Sinaloa, y que hay otra parte de violencia controlada, como en Guerrero, lo que pasó en Tecpan, que están contratando mercenarios extranjeros, en este caso fue Guatemala, pero también han contratado mercenarios de Colombia, pero yo digo, este Poder Judicial tiene un interés específico en desestabilizar al poder y es parte de todo ese proceso de conspiraciones para derrocar en su momento al presidente López Obrador y hoy le siguen con Claudia Sheinbaum Pardo de la mano de la DEA, de la mano de las policías de Estados Unidos. Sí hay un movimiento claro para desde el Poder Judicial desestabilizar este país. Y en eso entra el PAN, que no es una casualidad, Vicente, entra el PAN pidiendo ayuda a donde quiera, y también entra esa vieja prensa, Vicente, la vieja prensa se ha sumado a esta intentona golpista, porque, hombre, ya es una chunga darle voz a quien robó, saqueó este país, a una oposición que tuvo 6 años para formar líderes, para tratar de hacer algo y que se ató mira, ya lo dije, la presidenta ya lo dijo, a un junior tóxico. Claro, eso de junior es un decir porque tiene 61 años, creo 62, Claudio X González, que es un inútil, un incapaz, pero que es representante de los poderes fácticos de algunos de los mayores magnates, empezando por su papá, luego FEMSA de Coca-Cola, a los dueños de Cinépolis, de Germán Larrea Mota Velázquez, del Grupo México. Es decir, sí, se han unido a todos ellos, incluida la prensa, para hacer, sí, lo que parece una chunga, lo que parece un zoco, pero al mismo tiempo sí que tiene algo de seriedad. Están tratando de desestabilizar este país. ¿Para qué? Pues primero para someter a Claudia Sheinbaum Pardo. Así que ya se ha vuelto, para mí, te digo, el Poder Judicial es una chunga. El PAN, pues mira, la incapacidad, 6 años, no formó nada, no entendieron que Claudio X González, lo mismo que al PRI, los llevó al desastre, siguen en lo mismo, pero así son, Vicente, no debe extrañarnos, son esos conservadores, tiene razón el maestro Ricardo Sevilla, son los mismos conservadores con otros apellidos que fueron a buscar a Maximiliano. Sí, eso está, ya fueron a Estados Unidos, no pudieron, ahora están yendo a Europa. Marco Cortés Mendoza no tiene vergüenza, Vicente. Así que ya están haciendo una chunga, pero dentro de la seriedad que requiere todo el tema, sí, yo tengo, por lo que está pasando, tengo la impresión de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sabe para dónde va, pero de entrada, sí, ya llevan más de 2 meses en paro,
y te digo, hicieron una sucursal de Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que Norma Lucía Piña Hernández y sus 7, que es la mafia de los 8, van a pasar a la historia como de la infamia de este país. ¿Por qué? Porque sí hay un movimiento claro por desestabilizar, un movimiento por conspirar contra, mira, no es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, somos 36 personas, 36 millones de personas, o 35.9, porque luego me reclaman, no fueron 36, 35.9 millones de personas que fuimos a votar, ¿sí? Que fuimos a votar y que votamos por un cambio de gobierno, por un cambio en el Poder Judicial, por un cambio en las leyes electorales, es decir, han hecho una chunga, pero en esa chunga, en ese mercado que han hecho barato además, están llevándose entre las patas al país y lo van a hacer mientras tengan poder. Y Norma Lucía Piña Hernández pues ya demostró, mira, de pronto a mí me da la impresión, ya está desquiciada, ya no sabe qué hacer, eligió el peor de los caminos, una alianza con Alejandro Moreno Cárdenas, una alianza con Claudio X González, los políticos más mafiosos de este país, y se está llevando entre las patas a la nación. No se trata de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se trata de un país, y ese país votó por un cambio, pero pues tiene alianzas poderosas, así que lo van a mantener mientras puedan, Vicente y Jaime. Hablando de cambios y del pasado, no hay que dejar pasar hoy mencionar la muerte de Juan Velázquez, a quien se le conocía como el abogado del diablo, ¿no? El personaje, ya que estamos en esto de la reforma al Poder Judicial, que se valió de sus influencias, de sus conectes, para presumir que él nunca había perdido un juicio. Y ya que estoy hablando también de personajes que se van al extranjero, ya empezó a escribir en Excelsior, a publicar en Excelsior, Ciro Gómez Leiva, y vaya, vaya que sigue, que trae atravesado en el hígado a Andrés Manuel López Obrador. Dice: un mes en su escondite. Gracias a Excelsior por la oportunidad. Dice, él repetía con elocuencia que en octubre, cuando desalojara el Palacio Nacional, se encerraría en una finca y no hablaría con nadie de política y asuntos por el estilo. Contrario a lo que opinaban algunos, yo sí le creía. No porque discurriera que acabaría entrando en razón para alejarse de un poder que no le correspondería. Le creía porque, de no encerrarse, ¿en dónde podría aparecer? En una playa de Acapulco, un hotel del Mar de Cortés, en el vuelo doméstico de una línea nacional, en un restaurante común o elegante, en el Dodgers contra Yankees en Los Ángeles o Nueva York, en una librería de Guadalajara o Coyoacán, en una obra de teatro, sin que lo incordiaran, fastidiaran, sin que le gritaran viejo mentiroso, viejo cabrón. Pasaron 4 semanas, nada sabemos de él, ninguna declaración, 0 fotos, ni un post. Así es que, independientemente de lo que haga y planee y de que en qué habitación se esconda, sigo creyendo que por capacidad reflexiva o lo que fuere, avisoraba que a partir de octubre se hundiría en la fase del poder en que no se progresa, por el contrario, y que lo menos dañino sería apagarse en una finca de días mojados, bochornosos, según el meteorológico. Sí, sí lo trae atravesado en el hígado Andrés Manuel López Obrador, el señor Ciro Gómez Leiva. Mi querido Jaime, sigo escuchando tus comentarios, tus opiniones de lo que está en la mesa, de lo que va quedando en esta mesa de maestros, querido Jaime. Pues permítame arrancar con, con qué despecho el de Ciro Gómez Leiva, ¿eh? Qué despechado está Ciro Gómez Leiva por el hecho de que el presidente ya haya decidido ignorar a todos sus adversarios para iniciar pues su época de aislamiento. Él mismo lo anunció, a nadie engañó. Pero fíjate, Vicente, fíjate, Paco, esto demuestra que durante casi 6 años, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio, Carmen Arístegui, la señora Uresti,
toda esta gente, ¿sabes a quién le deben en buena medida su famoseo? Andrés Manuel. Gracias a que el presidente los mencionaba una u otra vez en la mañanera, gracias a eso, estos tipos pudieron seguir en el candelero. Y ahora lo que más le jode a Ciro Gómez Leiva es que desde Palacio Nacional este hombre ya no pronuncia más su nombre. Y fíjate también lo más interesante del caso. Aquí te das cuenta de cómo Ciro Gómez Leiva y otros como él, desde hace tiempo perdieron el norte como periodistas. Yo estaba viendo una foto, creo que fue la semana pasada, que se publica a raíz de los 55 años que cumple el dueño del Universal, el señor Ili, ¿no? Y salen en la foto Carlos Loret de Mola, su brazo derecho, no me acuerdo cómo se llama uno de bigotito, sale Uresti, sale David Aponte, que es el director de editorial del periódico, Héctor de sale Mauleón. Héctor de Mauleón, sale, no me acuerdo quién más. Bueno, el caso es que en esa foto te das cuenta de hasta qué punto las razones por las cuales millones de ciudadanos en México dejaron de creer en los medios convencionales. Y si te das cuenta, esta intención de Ciro Gómez Leiva de voltear nuevamente y hablar del presidente, lo que está haciendo es eludir el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Que como alguna vez se los advirtió el presidente, tanto a él como a Joaquín López Dóriga, todos ellos, poco a poco, fueron avanzando, y aquí estoy utilizando palabras de Andrés Manuel López Obrador, todos ellos fueron avanzando hacia la intrascendencia. Entonces, ya francamente, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, todos estos avanzan lentamente hacia la intrascendencia, otros a mayor velocidad, otros, el que más ha avanzado a una mayor velocidad ha sido Ciro Gómez Leiva, un personaje que, por cierto, difícilmente puede salir a formarse en la cola de las tortillas, porque yo te apuesto que si Ciro Gómez Leiva hubiera salido a formarse en la cola de las tortillas, cosa que yo sí he hecho, estoy seguro que tú también, mi querido Vicente y mi querido Paco, lo hubieran agarrado a catorrazos, metafóricamente hablando, ¿no? No lo hubieran bajado, no lo hubieran, ni siquiera llegar a pedir su kilo de tortillas por los reclamos que le habrían lanzado a este hombre que se convirtió en uno de los hombres que más odio destiló, que más mendacidad se encargó de esparcir a lo largo de sus informativos. Y yo creo que Ciro Gómez Leiva realmente está hablando por la herida, ¿no? No tuvo más remedio que largarse del país, que irse por peteneras hacia España. ¿Por qué? Porque sabía bien que el ambiente en México era insostenible. Ya francamente vivir en México, salir a pasear, lo vimos cuántas veces salía a pasear en compañía de sus guardaespaldas, y cuando no era insultado, tenía que verse acompañado de sus guardaespaldas. Es Ciro Gómez Leiva un hombre que le está pasando muy bien en Madrid, quizá tomándose unos chatos, unos manzanillas en compañía de la brazafarolas de Felipe Calderón, pero ¿cuánto tiempo le va a durar? Ciro Gómez Leiva no es una persona que haya vivido fuera de México más de 1 o 2 años. Yo pronostico que al rato le va a entrar el síndrome del Jamaicón Villegas. Va a estar, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar en Madrid? ¿Por qué no puedo regresar a mi país, donde era famoso, la gente me quería, me aclamaba, me veían en los horarios de mayor audiencia? ¿Por qué ya no puede darse eso? Y en cambio Andrés Manuel está tan contento, yo creo que ha de estar partido de la risa si se entera de este tipo de cartas, de epístolas que le envía, o que hace como que se las envía, pero evidentemente Andrés Manuel no va a andar perdiendo el tiempo leyendo lo que escribe Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y un último apunte, esta mañana y esto te habla un poco porque realmente lo que está ocurriendo con Ciro Gómez Leiva, lo que está ocurriendo con Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, estaba esta mañana escuchando a Carmen Aristegui
es increíble realmente el papel que ha asumido Carmen Aristegui. Esta mañana le dedicó, no sé, pero un buen rato, yo creo que casi una hora, a estos jueces que fueron encapsulados a las afueras, bueno, donde estaba este espectáculo, evento de la Fórmula 1. Bueno, es increíble la forma en que Carmen Aristegui se ha convertido, francamente, en una vocera de la causa desesperada de estos magistrados, de estos jueces que creen que no pueden ser tratados de la misma manera como lo hace la policía con cualquier ciudadano común, ¿no? Y en el caso de la magistrada Norma Piña, que protestó por este encapsulamiento, yo le diría directamente a Norma Piña, señora, pero ¿cómo se atreve usted a quejarse? Porque desde su punto de vista vulneraron el derecho a la libertad de expresión de sus subordinados, cuando usted ya no tiene, carece de ninguna autoridad moral o ascendencia sobre millones de mexicanos. Explíqueme usted cómo fue usted capaz de permitir que durante meses, años, los evasores fiscales se siguieran escondiendo bajo sus faldas. Explíqueme usted cómo usted se permitió contratar a uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y que por fortuna ya ha sido detenido acusado de abuso sexual. Explíqueme usted cómo usted fue amasando esos fideicomisos que, por fortuna, ahora, ¿quién lo iba a decir? Ahora van a servir para organizar las elecciones a magistrados en junio próximo. Entonces, señora Piña, mejor lo que usted debería hacer es permanecer callada, irse lentamente, hacer mutis lentamente del escenario, porque usted ya no tiene nada que hacer, carece de toda autoridad moral. Usted ya está fuera. Ningún reclamo suyo, aunque sea a través de las cuentas, de sus cuentas de X, no tienen, carecen de todo valor, francamente, porque incluso ya usted misma se ha dado de baja. Usted, esto es lo irónico y lo paradójico del asunto, usted fue la principal responsable de que todo este desmantelamiento o necesario del aparato judicial cobrara mayor velocidad, porque al emprender usted una guerra estúpida contra el poder legislativo y el ejecutivo, solamente aceleró esta batalla que usted sabía que no iba a ganar y no va a ganar. Hasta aquí llegó mi comentario. A ver, así, y hago referencia a un comentario que me envió Juan Velázquez, el querido Juan Velázquez, desde Nueva York. Así como el presidente será recordado también, entre muchas otras cosas, Andrés Manuel López Obrador, por el momento en el que le pone el apodo de comandante Borolas a Felipe Calderón. La doctora Claudia Sheinbaum, voy a echarme un pasito para atrás, hace unos días, en la matutina, en la conferencia, en la mañanera, desde Baja California Sur, le pone su apodo a Claudio X González. Qué dolor, seguramente, qué ardor ha de haber sentido Claudio X González, el generador de estos intentos de desestabilización contra los gobiernos de la Cuarta Transformación. Échalo, David. ¿Quién es Claudio X González? A ver, pon la foto. Aquella de... Hay otra mejor, donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene pues esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN.
Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio. O sea, Junior, porque pues habría que preguntarle. O sea, lo único que creó fue Mexicanos por la corrupción. Que por cierto, aquí el presidente denunció de dónde venía el financiamiento. Pero uno diría, bueno, pues es que no. Tocó al PRIAN y se convirtió en la peor votación de la historia, con Alito y Marco Cortés. Y Zambrano, que perdieron el registro. Entonces ahora quiere comandar esta campaña de la presidenta es una autoritaria. No. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México. Pero ayer estaban especialmente molestos porque el Tribunal Electoral dijo que debe continuar la elección, porque el INE sacó un comunicado diciendo no hay barreras para que continúe la elección de las y los jueces, magistrados y ministros. Bueno, ahí están las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Junior tóxico le llama a Claudio X González, quien continúa con esta labor de golpeteo, de oposición, desde la trinchera política y desde la trinchera mediática. No me sorprendería que la mano de Claudio X González esté detrás de esta narrativa de que lo que ocurre en Sinaloa de alguna manera es responsabilidad directa de los supuestos nexos que tienen en el gobierno de la 4T con el crimen organizado, cuando precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum dice que esto que está ocurriendo en Mazatlán ahora, que se menciona, ¿no? Estos enfrentamientos, pues son una situación directamente relacionada con el secuestro, la captura y el próximo juicio que enfrentaría en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada. Mi querido Paco, escucho tus comentarios, maestro. Vicente, fíjate, es que estábamos hablando hace rato de Ciro y otros, que incluye a todos los periodistas, Carlos Loret de Mola, a Raimundo Riva Palacio, a Ciro Gómez Leiva. Estamos hablando de todos prácticamente y viene el Junior tóxico. La declaración, el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es brutal porque ¿qué es un junior en este país? Un tipo ignorante, incapaz, inútil, bruto, tonto. Sí, cuando nosotros hablamos de algunos juniors, incluimos todas las connotaciones peyorativamente hablando y las reúne todas. Así que sí, tienes tu razón cuando haces el símil de lo que alguna vez señaló el presidente López Obrador sobre el comandante Borolas, que se quedó histórico. Bueno, pues ahora este, apodo, alias o calificativo a Claudio X González Guajardo, la verdad que hace historia porque encierra todo. Son personajes que siembran odio, que no aportan nada, que intentan ponernos un ojo en la venda mientras nos explotan, mientras conspiran. Es un calificativo que en verdad no solo va a ser historia, va a quedar junto a él. Así que y eso es Claudio X González, cuando la presidenta dice, no ven los jueces, los ministros, los magistrados, no ven lo que hizo con el PRI, con el PAN y con el PRD, prácticamente los deshizo con otros 3 años y se los va a acabar, Vicente, otros 3 años. Lo que le dijo también fue mafioso, es un calificativo que engloba muchas cuestiones en este país, no es muy sencillo. Cuando yo recuerdo cuando estaba jovencillo y hablábamos de los juniors de mi pueblo,
que había juniors también, que eran los hijos del presidente municipal, los hijos de los diputados, los hijos del gobernador. Cuando les decíamos juniors, era todo ese calificativo con lo peyorativo que representa, Vicente. Así que lo que dice la presidenta resume lo que está pasando en este momento con la prensa, que sembró odio, que sembró, uh, intentó sembrar odio, no pudo, sí, pero lo intentó los 6 años, intentó dividirnos, lo intentó, no pudo, pero lo intentaron. Lo que dijo la presidenta engloba todo eso, y yo recuerdo mucho desde niños, así le decíamos a los juniors, a los hijos del gobernador, por ejemplo, yo recuerdo mucho, ya no era jovencito, pero recuerdo cuando Alfredo del Mazo González en 82 llevaba a su hijo Alfredo del Mazo Maza a la gubernatura y vivían en la casa de gobierno que está en Paseo Colón en Toluca, le decíamos que era el junior, y mira, creció para ser un inútil, sí, es igual que Claudio X González Guajardo, se llama igual que su papá, creció millonario y todo, pero es un inútil, es un analfabeta político, y está ahí, ¿por qué? Porque tiene dinero, porque representa una mafia. Así que es un calificativo que se va a quedar para la historia porque representa todos los males políticos o del sector político, del sector económico, del sector social y del sector financiero que tiene este país, Vicente, y representa lo peor que tiene este país, Vicente Jaime. Así es, y hablando del otro país, en donde va a haber elecciones muy pronto, me refiero a Estados Unidos, fíjate que mientras veía que el Diario de Nueva York y el periódico La Opinión, las juntas editoriales de estos periódicos hermanos en español en Estados Unidos, tomaban la decisión de respaldar la candidatura de Kamala Harris. Estos respaldos son una tradición, sobre todo en Estados Unidos. Me entero que el Washington Post decidió no respaldar ninguna candidatura de cara a las elecciones presidenciales. Yo le pregunto a Jaime, ¿es tan polémica la decisión? ¿Qué significa? ¿Independencia editorial? ¿Cobardía editorial? Si existe tal cosa. ¿Qué está pasando, mi querido Jaime? Es muy interesante esta decisión asumida y tomada directamente por Jeff Bezos, el dueño de Washington Post y de Amazon. El consejo editorial de Washington Post tomó esta decisión y redactó el comunicado, es decir, el editorial, en términos que uno dice, bueno, qué bien redacta el consejo editorial del Washington Post, tratando de presentar esto como una decisión que marca la independencia del poder político, una equidistancia del periódico que no quiere entrometerse en este tema. Pero, claro, esto puede servir muy bien para tratar de engañar a bobos o a un sector de la opinión pública, pero qué curioso, ha sido uno de los exdirectores del Washington Post, me refiero a Marty Baron. Marty Baron fue director del Boston Globe, un gran director. ¿Se acuerdan de aquella película que sacó a la luz de Boston Globe, el escándalo de pederastía de la Iglesia Católica? Marty Baron ha sido realmente un gran director de medios. Él fue durante algún tiempo corresponsal en América Latina. Él habla bien español. Bueno, el caso es que Marty Baron, al enterarse de esta decisión, no se quedó callado y dijo que esta decisión demuestra el grado de cobardía de Jeff Bezos. ¿Y por qué? Porque claro, todo el mundo dice, bueno, si Jeff Bezos se atreve a respaldar a Kamala Harris, los negocios de Jeff Bezos con Donald Trump van a estar complicados. Mejor se abstiene, mejor se abstiene. Entonces, en un acto inédito en donde el exdirector del Washington Post, Marty Baron, le dice las cosas por su nombre, acusa a Jeff Bezos de ser un cobarde. Esto no se había visto en la historia moderna y yo creo que se lo tiene bien merecido Jeff Bezos, porque efectivamente, más que pensar en la independencia editorial de su periódico, cosa que yo pondría en tela de juicio, porque es evidente que es curioso cómo Jeff Bezos, que nunca se metió en las decisiones editoriales, que nunca cuestionó el mal periodismo que se practicaba
del Washington Post para ciertos casos, por ejemplo, la cobertura de los corresponsales del Washington Post en México o en América Latina, la decisión, por ejemplo, de crear una unidad editorial en español donde se contrataron a personajes como a Carlos Loret de Mola, que al final se decidió cerrar esa sección editorial en español porque no estaban seguros, palabras más, palabras menos, de la que fue directora y que tomó la decisión de eliminar esa sección porque no estamos seguros lo que están publicando en esa sección de opinión del Washington Post en español, están publicando porquerías. Esa fue la razón principal, porque habían recibido muchas críticas de lectores que decían que las piezas, las colaboraciones de personajes como Carlos Loret de Mola o Leoncito Krauss, pues no decían, primero faltaban a la verdad, entonces ese experimento duró más bien poco. Pero bueno, fue Martín Barón quien, en un ánimo de darle al Washington Post esta posibilidad de convertirse en un periódico de carácter global, donde hubiera una sección de opinión en español que cubriera las noticias en América Latina. En ese ánimo, pues fue que tomó esta decisión. Pero claro, cuando abandona Martín Barón la dirección del periódico, todo esto se viene abajo. Y ahora que llega Jeff Bezos y dice, no respaldemos a Kamala Harris, por favor, y no seamos tampoco, mantengamos en una distancia prudencial, o sea, tras la barrera, porque si nos atrevemos a entrar, capaz de que ese toro llamado Donald Trump, si gana, nos va a causar muchísimos problemas. Entonces, yo creo que esto habla muchísimo del nivel de cobardía que hay ya en el manejo y control de los grandes medios de comunicación como The Washington Post y el temor que le tienen a un personaje como Donald Trump, porque, y esto es parte del problema, ahora en estos momentos nadie sabe a ciencia cierta quién va a ganar en las próximas elecciones, que son el próximo, estamos a ¿qué? 2 semanas, son el 5 de noviembre las elecciones. Están prácticamente empatados en un empate técnico, nadie sabe quién va a ganar, si Trump o Kamala Harris, y además aquí hay un grado de incertidumbre porque fíjense lo interesante del caso. El Partido Demócrata y Kamala Harris confían mucho en que el respaldo de las mujeres va a ser clave, ¿no? Porque el padrón electoral, como ocurre igual en México, el padrón electoral de Estados Unidos es mayoritariamente femenino. Hay más mujeres que hombres. Y por contra, la mayoría de los hombres están respaldando a Donald Trump. Entonces, no sabe el Partido Demócrata si el apoyo solidario de las mujeres va a ser capaz de contrarrestar el apoyo mayoritario de los hombres a favor de Donald Trump. Esto ya se está convirtiendo en una guerra de sexos, en una guerra de epítetos. Apenas el pasado fin de semana, Donald Trump le dedicó una serie de insultos a Kamala Harris. No. Yo no he escuchado una letanía tan soez, tan vulgar de calificativos de Donald Trump hacia Kamala Harris. Y claro, Kamala Harris también se ha despachado con la cuchara grande por considerar que Donald Trump es un fascista, cosa en la que yo coincido. Es un fascista con toda su palabra. Entonces, estamos ante unas elecciones en las que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Es posible, amigos, que vamos a estar semanas sin consultar el resultado definitivo, porque si como prevén las encuestas, el resultado es muy cerrado, imagínense, esto va a llegar a la Suprema Corte, no, va a ser tremendo lo que se nos viene encima, y nosotros que dependemos, nos guste o no, de todo lo que ocurre en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy pendientes, pero esto solo confirma, y con esto cierro, que la famosa independencia del Washington Post, su valentía, su gallardía, aquella época de ¿se acuerdan del Watergate case? Que fue el Washington Post capaz de provocar la renuncia de Richard Nixon. Esa historia ya se acabó, ese periodismo ya se acabó, desde el momento en que The Washington Post cayó en manos de un multimillonario, que precisamente por ser un multimillonario no tendría razones para acojonarse. Son de las cosas que uno dice, pero claro, como todo mundo conoce el carácter vengativo de Donald Trump, dice Jeff Bezos, soy multimillonario, pero no me atrevo a pelearme con Donald Trump.
en caso de que resulte presidente. Esa es la razón y se me hace increíble. Qué interesante. Vamos a una última ronda para cerrar, si me permiten, querido Jaime, querido Paco. ¿Ya vieron las acciones de Televisa? Estoy viendo que están por los suelos, siguen bajando y Televisa cavando su propia tumba rumbo a la bancarrota. Ahí lo dejo para la gente que nos está viendo y escuchando, y nosotros que nos quejamos que porque no caen superchats. Pero estos señores del dinero han perdido en los últimos días, después de que se anuncia la renuncia o la separación de la presidencia de Televisa de Emilio Azcárraga, pues han visto cómo pierden. Hablando de juniors tóxicos, perdón, es que se me entró esta idea de junior tóxico, pues tan tóxico que se está llevando a la chingada a Televisa. Y bueno, déjeme mostrarle las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que lo dice claro, hablando de la oposición en México. Pues no hay oposición, básicamente. Ve y escuche. El PAN y el PRI no significan una alternativa de futuro para la ciudadanía, porque han representado los intereses de unos cuantos, pero no los intereses de todas y de todos. Y eso lo vimos cuando gobernaron nuestro país durante muchos años, tanto el PRI como el PAN. Llegaron al poder, hicieron mucho dinero y muchos negocios, pero la gente no se benefició. Por eso hoy pues creemos que con esta elección que la gente salió a votar de forma libre, a decir vamos por el segundo piso de la cuarta transformación, pues es obviamente una respuesta a que la gente se le está realmente cambiando su calidad de vida, que ha mejorado sus salarios, que ha mejorado sus condiciones laborales y también que están llegando los programas a todos los rincones. Morena, la espera. Son las palabras de Luisa María Alcalde. Mi querido Paco, comentarios sobre esto que voy dejando sobre la mesa, ¿o quieres cerrar con otro tema, maestro? No, Vicente, el de Televisa es excelente, Jaime, porque mira, Vicente, en este país lo que pasó con los multimillonarios es que, y en este caso de los medios, vamos a hablar de los medios, que es lo mismo que pasa en cualquiera, lo mismo que pasa en TV Azteca. Los juniors, los juniors tóxicos vivieron en medio de la riqueza, alejados de la violencia, ignorando este país, todas las convulsiones que pasaron, nunca los vieron. Este país los sacudía a la violencia con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, y ¿qué decía Azcárraga? Una televisión para jodidos, pues un país para jodidos, nunca entendieron lo que pasaba. Aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, antes cuando se hablaba de periódicos impresos o la prensa impresa, se hablaba de tirajes, y yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Universal, decíamos cuántos se tiraron, no queríamos decir cuál fue el tiraje, decíamos cuántos se tiraron, decíamos todos se tiraron a la basura, porque veíamos afuera donde estaba el camión de devolución o los camiones de devolución, todos los periódicos a la basura. Bueno, lo mismo le pasa a Televisa, a TV Azteca, pues todos lo veíamos porque no teníamos otra cosa, pero entre eso y la credibilidad y el buen manejo de los negocios, es otra cosa. ¿De qué vivieron Televisa? Perdón, los ejecutivos de Televisa, incluidos los dueños, ¿de qué vivieron los ejecutivos de TV Azteca, incluidos los dueños? La radio es lo mismo, vivían del Estado. Aquí lo hemos recordado, aunque los procesos parecían abiertos, no, vivían ¿de qué? De los miles de millones de pesos que les daba la presidencia de la República, y a partir de ahí los gobernadores, los secretarios de Estado, hemos hablado de cantidades porque son públicas. Enrique Peña Nieto les dio 40,000 millones desde la presidencia, aparte de lo que les dieron los gobernadores, los secretarios de Estado, que sacaban programas, por ejemplo, bueno, tenemos el caso Latinos,
programas de salud se cancelaban, bueno, no se cancelaban, seguían vigentes, pero el dinero no iba para el sector salud, iba para latinos de varios gobiernos de los estados. Aquí lo hemos dicho, el Estado de México, en los días del PRI, Michoacán. ¿De qué vivía Televisa? ¿De qué vivía TV Azteca? Del dinero del gobierno. Calderón, 37.500 millones, porque acabo de sacar la cifra, 37.500 millones de pesos. No vivían de lo que dejaban los anunciantes, que eso era pues un negocio aparte, vivían del dinero del Estado. Los medios de comunicación se convirtieron en los grandes solapadores de la corrupción, así que lo que está pasando ahora es que los mercados tomaron conciencia de que estos personajes vivían de eso, pero además vivían de la corrupción. ¿Por qué cae Emilio Azcárraga Gallán? Por corrupción, el llamado FIFA Gate, comprar cuestiones o alterar o sobornos. Así que, ¿a qué estaban dedicados? ¿A qué se dedica Ricardo Salinas Pliego? Al chantaje, así, de eso vivían. Sí, yo recuerdo mucho, alguna vez lo comenté, si el PRI había incrustado a sus cachorros de la revolución al gobierno, ¿por qué los magnates o los dueños del dinero de este país no iban a insertar a sus cachorros en el proceso de corrupción también? Es decir, había una complicidad, unos robaban, los otros permitían que robara, que les tocara una parte, y se hicieron cómplices de la corrupción. Hoy, que es un país abierto, un país que no puede esconder ya la información, en el que el control político del PRI y del PAN se desvaneció o empezó a desvanecerse abiertamente en 2018, pues salen a la luz los procesos de corrupción, a la luz los procesos de componendas y los cachorros de la iniciativa privada, que eso sí es real, encarnan lo mucho que es la corrupción de este país. De la corrupción hablo del PRI y del PAN. Así que nunca vivieron de lo que nos ofertaron. Ofertaron una televisión de mala calidad, ofertaron programas que no servían para nada, sino para hacer dinero, ofertaron televisión para una población que ellos siempre vieron como jodida. Estos juniors vivían en burbujas, nunca salían, trabajaban como, digamos, mira, entre comillas, como empresarios de tiempo completo, pero no trabajaban, estaban haciendo acuerdos con los gobernadores del PRI. Yo, por ejemplo, lo recuerdo mucho porque me tocó vivirlo, el proceso para ser Enrique Peña Nieto, hacerlo presidente, empezó en 2005 y Peña Nieto les dio miles de millones de pesos, y así cada gobernador. No vivían de los contenidos, no vivían de la publicidad, vivían de los convenios, que en parte eran miles de millones de pesos en efectivo y en parte eran a tierras en otros lados, contratos en otros lados. Así que se dedicaban al lucro político. Y las políticas públicas de este país, en los gobiernos del PRI y del PAN, se enfocaban ¿en qué? En ellos. Eran gobiernos que vivían para los medios de comunicación, y medios de comunicación que vivían con la complicidad, se dedicaban, te digo, además de contratos y además de la lana que recibían, ellos eran los asesores de los gobiernos. A través de ellos se orientaban las políticas públicas, y cuando veíamos la televisión, sus noticieros en específico, ¿qué veíamos? Veíamos a periodistas, entre comillas, que iban guiando la propaganda del gobierno como si fueran noticias. Nunca terminaron un proceso de aprendizaje, porque no tenían por qué terminarlo. ¿Por qué? Porque el dinero llegaba de las arcas del gobierno. A veces lo digo, el gobierno siempre fue una vaca lechera, fuera en PM. Mira, y falta el dinero que les daban los órganos autónomos, ¿sí? Nunca se supieron insertar en los mercados, nunca entendieron los cambios de este país, nunca entendieron qué pasó en 2018, y hoy estamos viendo cómo nunca supieron cómo invertir. ¿Por qué? Pues porque el gobierno les daba todo, y ellos ya nada más tenían que distribuir y disfrazar las ganancias. Así que eso de que nos dicen las revistas de que son sagaces, llenos de virtudes, versátiles, arriesgados, visionarios, que están relacionados o familiarizados con las redes corporativas del poder económico y financiero para maximizar su beneficio, la verdad es que es una gran mentira. Una gran mentira que se vivió en este país por décadas. ¿Por qué? Porque así nos lo vendieron. Pero hoy que hacemos así, mira,
Cada uno puede entenderlo a su manera y demostrarle lealtad o como quiera que sea, pero juniors tenemos muchos, no solo estos dos, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es un junior, Emilio Azcárraga Gallán, o el otro junior tóxico, de Claudio X González, no, tenemos muchos, Carlos Jan González, Alejandro Valleres Jual, Ninfa Clara Salinas, que fue diputada, fue senadora, este, uh, Carlos, Marco Antonio, Patricio Erlindo Mit, Alejandro Ramírez Magaña, Daniel Servitje Montul, es decir, estamos llenos de juniors que nunca supieron hacer dinero sino a través de monopolios, duopolios y a través de sus complicidades con el gobierno. Y lo que le está pasando a Emilio Azcárraga Gallán es eso, es un proceso que nunca entendió y que nunca la fuerza de los apellidos iban a ser capaces de superar a personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Son personajes que vivieron mamando del poder, así que pueden pertenecer a familias listadas desde hace años entre las más acaudaladas, y eso puede anunciar recursos, riquezas extraordinarias, pero de que son inútiles, son inútiles. Es inútil Claudio X González, el junior tóxico, es inútil Emilio Azcárraga Gallán, es inútil Ricardo Salinas Pliego, que no vive sino del dinero que chupa, la sangre que chupa a nosotros o a inversionistas extranjeros. Sí, son juniors que nunca entendieron cómo opera este país, o lo entendieron cómo operaba a través de las complicidades mafiosas con el gobierno. Pero hoy que las cosas están cambiando, sale todo esto a la luz. No es Televisa, no es Televisa, no solo es Televisa, es TV Azteca. Hay que ver a los otros medios, están igual. ¿Por qué huyó Ciro Gómez Leiva? Por eso, porque las audiencias no son lo que ellos pensaban que era. Así que a estos juniors de miles de millones de dólares podemos verle muchas virtudes, pero la verdad es que son tan inútiles como sus papás. Sus papás se amafiaron y vivieron chupando dinero del gobierno federal, de los gobiernos de los estados o de los órganos autónomos, y hoy que ya no tienen todo ese dinero, siempre van a tener, pero hoy que no tienen todo ese dinero, pues empiezan a salir los otros procesos que eran invisibles, la corrupción, la explotación, y Emilio Azcárraga Gallán está viviendo lo que siempre fue, un junior que tuvo la suerte de vivir con un papá que supo robar bien, con un abuelo que supo robar bien, y Ricardo Benjamín Salinas Pliego también, lo mismo que el junior tóxico. Vivieron procesos en los que se enriquecieron brutalmente desde el Estado, desde el gobierno, pero nunca entendieron este país, nunca produjeron nada, no produce nada, ¿sí? Así que están viviendo lo que sembraron y lo que están cosechando, eso que sembraron Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, tú dices si le entras a este tema, retomas otro de los que ya quedaron o nos vamos con un tema que tú traigas ahí en el tintero, querido Jaime Hernández. No, yo creo que vale la pena seguir metiéndole el diente a esto último. Yo creo que el maestro Paco ha abordado magistralmente las razones por las cuales Televisa, se puede decir, cayó víctima, y lo mismo TV Azteca, de su propio éxito. Pero claro, era un éxito en el contexto de un sistema político X. Ese sistema político ha cambiado. Y entonces, en medio de una nueva atmósfera política, Televisa, TV Azteca, están encontrando serias dificultades para sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya hay nuevas reglas y además hay otro elemento adicional que creo que nos atañe a nosotros y que tiene que ver con la democratización de los medios de comunicación en México. El surgimiento de medios alternos como Sin Censura, en fin, todos no apto para cínicos, los periodistas, en fin, hay una serie de medios alternos que de alguna manera han democratizado el espectro informativo. Esto ha acelerado este proceso de pérdida de influencia y por tanto pérdida de ingresos de Televisa y TV Azteca. Y sin embargo, fíjate, lo irónico del asunto es que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, durante, digamos, el cálculo que ha hecho Contralínea, que es un medio bastante serio, hizo un análisis de la publicidad invertida por el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
Y resulta ser que, a pesar de los ataques desde Televisa, a pesar de los ataques de TV Azteca, estos fueron 2 de los medios que más se siguieron beneficiando de la publicidad oficial. En esos 5 años, Televisa, por ejemplo, se llevó una tajada de más de 1,800 millones de pesos. TV Azteca, más de 1,200 millones de pesos. En segundo lugar está La Jornada, con 1,500 millones de pesos, ¿no? Las críticas, por ejemplo, para mí, en el caso de La Jornada, un periódico del que sabes yo formé parte y que conozco más o menos por dentro, uno dice, a ver, La Jornada recibió 1,500 millones de pesos en estos 5 años y marcó alguna diferencia en la versatilidad de ese periódico online. Hizo a La Jornada más competitiva. Trabajaron más en el tema de diseño, de contenido informativo, investigaciones especiales, pues no. Bueno, y en el caso de Televisa, pues peor, porque lo que hicieron es prácticamente encoger, reducir los noticiarios de Televisa y convertirlos en noticiarios de prácticamente de anécdotas. Hoy, si tú ves los noticieros de Televisa, están que hay un bache en la colonia tal, que hubo un choque en la colonia tal, que hay una fuga de agua, y entonces uno dice, ¿y este es el canal de información que tiene más influencia a nivel nacional? Porque siguen teniendo esa influencia, y TV Azteca, pues más de lo mismo. Ya sabemos que TV Azteca es un universo paralelo, donde los informativos no tienen nada que ver con la realidad, donde sus programas de espectáculos son prácticamente una chabacanería, muchas veces vulgares. No, tremendo. Y esta mierda de programación, La Rosa de Guadalupe, en el caso de Televisa, es La Hora de Opinar, donde Leo Zuckerman, aunque ha invitado a gente que representan la crítica, cada vez que puede los calla, intervienen, para dar muestras de que ya están más abiertos, pero de todas maneras siguen controlando los tiempos en el micrófono. Yo creo que Televisa se ha dado cuenta demasiado tarde, que ya están fritos, ¿no? Están fritos. Y yo creo que esto demuestra hasta qué punto la soberbia de estos medios, que creyeron que el tigre Azcárraga, ya sabes, el padre de Azcárraga Jim, decía que el modelo de televisión que él había creado era para gente jodida, gente pobre, jodida, que no tenía otro divertimento, así es que le daban las telenovelas, los programas estos de chiste fácil, ¿no? Y en muchos sentidos, pues sí, mantuvieron entretenida a la población, mantuvieron cooptados a los informativos durante la época de Jacobo Zabludowski, Joaquín López Dóriga, los noticieros que ocultaban la mayor parte del tiempo las cosas, ¿no? Y hoy sigue ocurriendo más de lo mismo. Y la gente se asoma hoy, que se asoma a otros medios alternos en este proceso de democratización, el comentario, el lugar común es, pero ¿cómo me tuvieron tanto tiempo con los ojos vendados? ¿Cómo durante tanto tiempo no me di cuenta de esto? Pues claro, porque antes solamente había 1, 2 o 3 canales informativos, y hoy donde la gente tiene más posibilidades de enterarse a través de medios alternos, escucharte a ti, Vicente, escuchar al maestro Paco Serrano, escuchar a Ricardo Sevilla, escuchar a César Gutiérrez, a Manuel Pedrero, en fin, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que realmente los tiros iban por otro lado, se han dado cuenta del tremendo engaño, y esto ha terminado por realmente terminar de colapsar. Y yo creo que, como decía muy bien el maestro Pac, decía, esta gente que se las daba realmente de gente que lo sabía, lo controlaba todo, eran capaces de vislumbrar el futuro de aquí a 10 años, pues no, nunca pensaron en el futuro de aquí a 10 años, ¿no? Jamás vieron venir este futuro donde la democratización de los medios se iba a topar de ellos en las narices, ¿no? Ahora, creo que a propósito de este tema, el gobierno tiene hoy la obligación, querido Vicente, de decir, a ver, voy a seguir financiando a medios que me siguen atacando todo el día,
Voy a seguirles dando, como sucedió con el sexenio de Andrés Manuel, la mayor parte, aunque reducida, del presupuesto en materia de publicidad. Hoy es tiempo que se modifiquen los criterios en la asignación de la publicidad. Yo creo que ha llegado ya ese tiempo. El presidente de la República nunca se atrevió, porque claro, él decía y consideraba que si él limitaba, recortaba gastos de publicidad, pues jamás lo iban a acusar de ser un dictador, ¿no? Pero igual lo acusaron. Entonces yo creo que llegó el tiempo en la que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de pensar antes que nada, porque así tendría que ser, en la necesidad de la opinión pública, del ciudadano común. El derecho a la información es un derecho que tenemos todos. Y por tanto, el Estado tiene que fortalecer, robustecer aquellos medios que contribuyan en esta medida. Uno de los estudios más recientes que se acaban de dar a conocer a propósito de credibilidad de medios de comunicación, me refiero a los medios masivos, es un estudio que se da a conocer en Estados Unidos y parte de Europa. Sacó algo en claro, algo que tampoco uno no necesita tener más de 2 dedos de frente para llegar a esa conclusión. La mayoría de la gente ya no cree en los medios masivos de comunicación, en las llamadas fuentes tradicionales. Y la única forma en que el Estado ha sido capaz de contrarrestar toda esta campaña de fake news, de información manoseada, es fortalecer, robustecer a los medios del Estado y procurar que estos medios manejen información más apegada a la realidad. Eso no ha ocurrido tampoco en el caso de México. Yo creo que también es una de las grandes asignaturas pendientes. Espero, aunque no estoy muy seguro, que durante este sexenio Claudia Sheinbaum pondrá más atención en este tema. Pues estaremos nosotros al pendiente para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura este y otros importantes temas. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que amor con amor se pague, para que te apoyen en tus trincheras, maestro? Casi ya dentro de hora y media estaremos en Opto para Cínicos a las 14 horas. Los invito a que estén con nosotros. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de X, @JaimeJourno. Te mando un inmenso abrazo allá hasta tu tierra, querido Vicente. Espero que te la sigas pasando muy bien. Un abrazo también a mi querido Paco, con el que comparto los lunes y disfruto mucho sus conversaciones. Abrazo a los dos. Gracias por no insistir en qué pasó el fin de semana. Mi querido Jaime, muchas gracias. Te mando un abrazo. Tú también, Paco. Hay que cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura para que sigan buscando tus libros. Espérame, Paco, para recomendarles Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Ahora sí, Paco. Vicente, pues yo les dejo a los dos un abrazote. Jaime, al rato te sigo ahí en No Apto para Cínicos, que a la verdad, bueno, luego platicaremos, pero un gran programa. Yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y sí, por favor, enciéndale a No Apto para Cínicos. No se va a arrepentir, no hay desperdicio, porque las co-conductores de Jaime son una maravilla. Así que por favor, síganlo en No Apto para Cínicos. Y nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias a los dos. Tú no hiciste grandes comentarios, pero la risita es la que calienta, Paco. La risita es la que calienta. Les mando un abrazo, maestros. Cuídense mucho. El maestro Francisco Paco Cruz y el querido Jaime Hernández en esta mesa de maestros.